Hola a todos, les habla Andrés Fonseca en este podcast de la Universidad del Futuro. Estamos muy contentos de seguir como conversando, viendo como nuevas perspectivas acerca de la educación y acerca también de estos tiempos que han sido como tan interesantes, pero también tan confrontadores en muchos aspectos. Entonces, hoy me siento muy contento porque tenemos para la conversación de hoy a Martín Giraldo, con quien pues como hablábamos antes de iniciar la conversa, pues nos conocimos por allá en el 2006, 2007, aquí en Bogotá. En ese tiempo yo estaba empezando a hacer mi maestría en educación y muy interesado como por los temas de la cultura digital, la apropiación social de las tecnologías. Y bueno, en ese tiempo Martín tenía y sigue teniendo pues un gran protagonismo en estos temas y bueno, quería contigo actualizar esa conversación, invitarte a conversar un rato, Martín. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Qué bueno y poder tertuliar hoy. Sí, entonces, bueno, voy a contar algo, una pequeña semblanza de Martín. Hace parte, pues, es consultor y orienta su trabajo en modelos de liderazgo que fusionan un poco las tecnologías ancestrales con la música, las tecnologías modernas, Internet, y ha estado como muy enfocado también a ser, pues, una persona muy vanguardista en esos temas como de lo tecnológico. Y bueno, para mí me parece muy chévere poder, Martín, que nos comentaras para iniciar. Un poco tu experiencia, cómo ha sido. Bueno, si quieres, nos cuentas. Tengo mucha curiosidad de incluso antes de la cápsula, para que arrancáramos, cómo ha sido, pues, tus primeros pasos en el mundo de las tecnologías, la radio, la música, cómo fue esa conexión que tú tuviste con los temas que te siguen apasionando hoy en día y esas experiencias que, con la música también, que creo que han sido como transversales a toda tu experiencia de trabajo y tu pasión. Mira, yo creo que la génesis de quién soy yo hoy, como la mayoría pues de los seres humanos, está donde uno crece, ¿cierto? Yo crecí en un lugar, en un hogar donde habían figuras políticas eh, 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 que tenían mucha influencia en Caldas, Manizales y en Caldas. Y como que crecí viendo lo importante que era ser activamente para el ser humano la política, ¿cierto? Como la participación, o sea, la política no la política en términos eh, 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 pintorescos y circenses, que es como la época en la que vivimos hoy por hoy, que la política no es elegir a alguien y que nos represente, hoy por hoy la política es participar. Entonces yo crecí en un lugar donde se participaba y se participaba activamente, ¿cierto? Yo vengo de un lugar donde a mí me tocó ver un senador liberal y un senador conservador compartir casa, compartir, perdón, o sea, mesa de comedor en familia, pero se escupían en la plaza pública. Pues esa era, esa es la civilización en la que estábamos, pues, ¿cierto? En la que hemos crecido todos. Entonces yo crecí como en un entorno donde había que ser, o sea, qué chévere ser activo políticamente. Sin embargo, a través de los años, la política representativa entró en conflicto cuando yo me cruzo con Internet. Entra en conflicto esa idea de ser un ciudadano que lo representa, ¿sí? Y como que se me metió en la cabeza de que uno es hoy un ciudadano que participa. Ese es el acto político, ¿cierto? Y el Internet creo que potencializó mucho eso. Y yo me he dedicado a meterme, porque yo creo que vos hablabas ahorita de vanguardia y yo no que no crea en el concepto de vanguardia, porque sí creo en él, pero yo termino parado en la vanguardia es por la curiosidad, pero no en la búsqueda de ser vanguardista, sino la curiosidad me pone en lugares eh, adelante, ¿cierto? Porque hago preguntas incómodas, la verdad. Yo creo que ese ha sido como mi característica. Pues yo me he metido a gobierno, me he metido a empresa privada, multinacionales, he trabajado con instituciones gubernamentales, medio privadas, como el British Council, en fin.
en búsquedas, en preguntas, como, "Ay, ¿qué es esta sociedad en la que vivimos tan loca? Eh, ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Si hay tanta bondad, tanta luz, ¿por qué la oscuridad prevalece tanto? Eh, sí, yo creería pues que hoy por hoy yo me considero un filósofo empírico, ¿entendés? Como que me dedicaba sí, a hacer preguntas extrañas. Extrañas es porque se salen de lo cotidiano, de lo que está establecido, porque incomodan. He encontrado en la cultura como ese refugio. Creo que la cultura es ese lugar donde incomodamos. La cultura está diseñada para incomodar, para hacer preguntas malucas, para ponerlo establecido en juicio, ponerlo al margen. Una sociedad que no respeta procesos culturales y el arte y la expresión, respetarla no es darle un micrófono, ojo, porque hoy todo el mundo tiene un micrófono, pero no respetamos la cultura. Se banalizó la cultura y casi que todo se volvió entretenimiento y se desdibujó por un modelo económico basado en en la explotación y en la extracción. Eh, Y creo que la cápsula, en sus diferentes facetas, que ahorita estamos en la versión 2, la cápsula Reloaded, no mentira, nunca ha dejado de existir, porque siempre ha Mm, sido como un lugar de pensamiento, ¿sabes? Yo desde que empecé como en el proceso de qué es ser creativo y la creatividad, como que gracias al método Silva, que muy chiquito mi madre me llevó y pues como que me entendí la meditación con el método Silva y uno crea un espacio para crear la visión de mundo que uno tiene. Yo creé un espacio que se llama Crearium, que es como ese laboratorio o ese eh, eh, acuario donde habitan las ideas, donde todo es posible. No todo es real, pero todo es posible. Eh, y sí, yo creo que me quedé como atrapado en ese, el internet abrió como Alicia en el País de las Maravillas y, ¡fur! Y me fui, me he ido por un lugar, un montón de lugares con hipótesis muy raras, en algunas se han validado y se han vuelto más complejas, y otras es como, no, yo estoy muy loco, eso no, el mundo funciona de otra manera. Eh, He aprendido mucho haciendo preguntas extrañas, la verdad, como que le agradezco mucho, sí, a la curiosidad que me dé esa oportunidad de crear el método científico, porque eso es la pregunta. mm. Sí, no, súper importante eso, Martín, eso de la curiosidad, porque es como la fuente del aprendizaje y de el asombro, es como para mí, pues también en lo que hago y me siento muy reconocido también con lo que dices de ese valor también del estar aprendiendo cosas nuevas, que también es lo que mantiene también pues cierta vitalidad y cierta curiosidad frente al mundo y ver lo que dices tú, hacerse uno preguntas raras y extrañas, hace parte de lo que pues también queremos acá con este canal de conversación de la Universidad del Futuro, que es traer esa rareza y hablar un poco de las trayectorias de personas que también están en un margen generacional que me he dado cuenta, como entre los 35 y los 50 hay gente mayor, pero ha sido como también las personas con las cuales yo he conectado y me parece eso importante. Me gustaría también un poco hablar de eso, como para ti eso que ha implicado ese valor de ser, ¿cierto? ¿Cómo crees que uno puede mantener viva esa curiosidad y el valor del autodidacta? Que me gustaría como una reflexión ahí a ese tema, porque me parece que eso es como central en esto. Y yo lo pensaba hace un tiempo, decía que los que podían refundar un poco como nuevos modelos de educación, pues son personas que tienen un poco ese perfil, incluso las personas que yo leo y las que yo sigo y las que a mí me interesan, con las que me interesa conversar, leer, y los artistas y los filósofos y educadores, pues están un poco como en esa libertad de no estarse ubicando en algo, sino que siempre tienen un camino permanente de descubrimiento y de pregunta ¿cierto? Están en ese agite.
bonito y me parece chévere que pudiéramos también un poco hablar también de esos, de eso para ti. ¿Cómo mantienes tú viva también eso alrededor del tiempo? Porque eso puede ser algún momento que uno como que pierda la gente cuando, incluso ahorita que se habla tanto de salud mental, cuando la gente se deprime, lo que pasa es que ya no siente asombro ni curiosidad por nada de lo que hay, ya nada les dice, nada les habla. Y dice Harmon Rosa, que es un filósofo que yo estoy leyendo un librito que se llama Resonancias, él dice que lo contrario a la resonancia, que es una actitud como de asombro por el mundo y de respuesta creativa, el efecto contrario es la alienación, cuando uno ya no responde, sino que ya está como, ¿cierto? Está como sin respuesta y ya nada le produce ese sabor y pierde todo como eso. Entonces me gustaría un poco como algunas reflexiones ahí y lo autodidacta para seguir hilando ahí la conversa. Mira, empecemos por el tema de lo autodidacta. Yo creo que la humanidad llegó a donde llegó, pues porque hemos sido autodidactas. Lo que pasa es que hay como sistemas, ¿cierto? Porque los sistemas no pueden ser opresores. Yo me volví autodidacta, pero más como una herramienta de defensa, porque vivimos en un sistema opresor, un sistema que no nos quiere libres, no nos quiere conectados, no nos quiere amorosos, no nos quiere sumando. ¿Entiendes? La idea de competir está basada en el restar, eh, que es una anomalía para el sistema en el planeta en el que vivimos, ¿cierto? Como sistema de gobernanza del planeta está basado en la colaboración, en el ocupar un territorio. El ocupar un territorio le suma al territorio porque celebra la diversidad y para todos. El modelo industrial es extraccionista. Entonces, para mí, el ser autodidacta, uno, cuando veo la humanidad, es como sentido común. O sea, como que yo veo la medicina moderna y cuando me encontré con las plantas en mi camino, me di cuenta que pues, la medicina moderna está robándose el conocimiento ancestral. O sea, qué demencia. ¿Cómo es posible que le creamos a un sistema de salud que roba? Que robó conocimiento ancestral, porque el conocimiento ancestral era para todos. Tener salud era el bienestar de la sociedad, no era un modelo de negocio. Lo que quiero evidenciar es que estamos en un momento, eh, a ser realistas, es apocalíptico. Se está acabando el sistema viejo está podrido, desde adentro está podrido. Entonces, vuelvo a esa idea de autodidacta. ¿Por qué quiero evidenciar eso? Es porque para poder construir esa nueva sociedad tenemos que aplicar el sentido común y el sentido común nos lleva a ser autodidactas, pues porque al final nadie es autodidacta, la información está ahí, los patrones están afuera, YouTube está lleno de seres humanos haciendo cosas extraordinarias. Sentarse a ver otros seres humanos, a soñar y a construir cosas extraordinarias es lo más bello que hay, eh, porque es contagiante. Aquí para conectar con la segunda pregunta, ¿cómo mantiene uno la curiosidad? Rodeado de gente curiosa. Porque la curiosidad es un virus, un meme. Eh, Queremos vivir en guerra, vivamos mirando, dediquémonos a mirar cosas que nos muestran la guerra. O sea, por eso el mundo de hoy es como tan esquizofrénico, porque todo el mundo tiene un micrófono. eh, y no todo el mundo debería estar hablando, deberíamos estar escuchando más, todos, eh, para poder hacer mejores preguntas. Al hacer mejores preguntas solucionamos muchos problemas. Eh, Sin embargo, estamos llegando, o sea, estamos abriendo una puerta. La inteligencia artificial, creo yo, que a pesar de que es una arma militar que quiere ser utilizada en contra nuestra, eh, si la usamos bien, es como utilizar la filosofía del Aikido, utilizar la fuerza del otro para anular al otro y potenciar al colectivo. O sea, yo creo que estamos justo en esa transición, porque estamos viendo colapsar un sistema que no va más, que no sirve más, que todos sus valores están putrefactos. Y es un ciclo pues que ha habido la humanidad. Eh, Parte porque tengo la curiosidad hoy tan activa, es porque me di cuenta que está colapsando todo, o sea, que va para la mierda todo. Y se va a poner muy difícil, de la misma manera que en 1999 el mundo estaba muy difícil para mucha gente, porque yo recuerdo que el mundo se iba a acabar, Y2K,
no, el mundo se va a acabar, no había empleo, y yo me metí en la onda de internet, y de aquí, desde allá hasta aquí, yo solo he visto progreso, así, exponencial. Yo no he visto crisis. He visto progreso exponencial y he visto cómo nos roban, sistemáticamente, cómo nos roban, así, pero, y la mayoría de la gente no se da cuenta también. Eh, Porque hoy tenemos las herramientas para producir exceso de riqueza. Pues la misma inteligencia artificial es una herramienta que va a producir exceso de riqueza. Pero ¿cómo vamos a distribuir ese botín? ¿Cuándo vamos a tener esa conversación? ¿Cuándo vamos a tener la capacidad colectiva, no la masiva, pero colectiva, de tener esa conversación? ¿Qué vamos a hacer con la riqueza que va a producir la inteligencia artificial? O el modelo matemático que hoy llamamos inteligencia artificial. Porque ese modelo puede sacarnos a todos de problemas, a todo el mundo entero, al que más jodido está, sea por plata, o al que más jodido esté, sea por falta de valores éticos y morales. Porque hoy vemos vacíos en todas partes. Los que tienen exceso de plata, les falta ética y moral. Y los que no tienen plata, los que, no los que tienen ética y moral no tienen plata. Sí, así ha sido la situación de esas tecnologías exponenciales que, como tú dices, eso van a toda. Y recuerdo cuando hablábamos en ese tiempo, recuerdo que tú, en una conversación que tuvimos hace unos años, hace ya unos años, para ti un momento, un punto de inflexión también en tus proyectos fue la caída de las Torres Gemelas y eso te llevó como a abrir Siempre que hay un, nuevos campos, ¿cierto? Si no me equivoco. siempre que hay, sí, siempre que hay un despertar espiritual, entiendo mejor la tecnología. Pero primero necesito ese shock que me lleve como a dejar de creer en la humanidad y después pasa algo extraordinario a nivel espiritual que digo, no, claro, es que o sea, la humanidad es luz y oscuridad al mismo tiempo, no solamente somos lo maluco que estamos viendo, pero sí, así como llegó septiembre 11, eh, llegó también, llegó también el encierro, ¿no? Porque a mí me cogió en Brasil y me quedé encerrado. Sí, yo volví a Colombia en vuelo humanitario, pues, o sea, como que fue muy similar. Sí, es un loop muy similar energéticamente lo que me pasó en Nueva York en septiembre 11 que lo que me pasa en abril del 2020 en Brasil, como paradójicamente. Y igual, post esos eventos, entro en una oscuridad, depresión, burnout, o sea, burnout termino en depresión y, y sí, es en la quietud en la que me vuelvo y me recupero y como que organizo ideas y observando el mundo empiezo a ver pues como que, sí, lo mágico de lo que está sucediendo, pues están sucediendo cosas muy extraordinarias. En los últimos 25 años han sido una película de ciencia ficción. La humanidad se volvió una película de ciencia ficción. Sí, así es. A mí me gustaría, antes de profundizar un poquito, porque sí me gustaría más adelante profundizar un poco en las tecnologías y en la inteligencia artificial, pero sí siento también antes de entrar ahí como una curiosidad también como por el lado de la música que compartimos ambos como un placer y una pasión. Pues yo desde pequeño también con la música, también soy de Manizales y bueno, estuve muy rodeado por familias que como en todas las reuniones estaba la música ahí, las músicas andinas, colombianas, pero también por ratos ya en la parte de mi juventud allá el rock, poco el jazz también y bueno, ahorita ya últimamente he estado como muy interesado como por otras músicas en el mundo, ¿cierto? Pero siempre ha sido como una pasión estar indagando y cuando llegó para mí Internet fue como una novedad porque antes pues uno era lo que podía medio escuchar por referencias, amigos, grabaciones así piratas de cassette y todo eso, pero, pero bueno, pues sí me gustaría, por ahí yo leí en algunos de tus, de tus contenidos por ahí que tú también estuviste en Manizales moviendo una For the Music, ¿no? Como una cosa como con DJ. Y bueno, me gustaría un poco también conocer esa parte musical Sí. y cómo fue ese encuentro para ti con la música, porque sé que es como otro eje fuerte para ti. Mira, yo nací en la casa del ritmo.
mi casa era, desde que yo me conozco, había fiesta, pues si no eran mis padres, eran mis hermanos. Yo soy el menor de la casa, el más chiquito, y siempre hubo fiestas. Entonces siempre como que la fiesta eh, fue muy interesante, pero lo que más interesante me pareció siempre la fiesta era, yo desde muy pequeño he observado, he sido como muy atento a observar comportamientos, pues, y yo creo que lo que más me llamó la atención de la música era la capacidad que tenía de cambiar las emociones de una canción a otra, de total euforia a llanto, ¿entiendes? Como que, sí, en las fiestas, pues la gente ebria o muy pasada de cualquier sustancia, las emociones, la música logra subirte y bajarte con una marea, pues. Entonces yo crecí como viendo eso y en algún momento, buscando formas de expresarme, adolescente, terminé montando una miniteca a los 18 19 años en sexto de bachillerato, en Manizales. Y éramos pues como medio alternativa, pues era como la miniteca, había como dos o tres minitecas, pues no más. Eh, y a mí me llamó mucho la atención eso mismo, pues el poder que vos como maestro de ceremonia, pues, Mm, siendo DJ, tenés, pues, o sea, me acuerdo de una fiesta eh, que estaba poniendo de todo, pues yo era, digamos que un DJ crossover, pues que en esa época no había ni electrónica, sino música americana, el crossover era pues, sí, como que ponías de todo. Y me acuerdo en una fiesta que estaba poniendo de todo y de pronto alguien me grita, no, pues y ahora vas a poner un villancico. Y fui y les puse un villancico y puse a llorar a tres. Y yo ah, decía, no puede ser, porque además fue un proceso colectivo, ¿entendés? No fue yo, curador, DJ, que quiero. No, yo empecé a sentir a la gente como de una manera muy intuitiva y empecé a tirar de todo hasta que por interactuar ahí por alguien que me estaba jodiendo, le tiré, como te dije, un villancico y se pusieron a llorar tres personas, dos personas. Y no puede ser esto, qué locura, pues como la música mueve a la gente. mm, Eh, y adolescente, uno de mis hermanos fue pintor y digamos que crecí con también, yo crecí entre el golf y la pintura, entonces entre la bohemia y como la estructura y la disciplina. mm, Y la bohemia me llamó mucho la atención, por la forma de pensar, por lo que se podía hacer, lo que se podía decir, por la transparencia de las personas. La verdad, creo que eso me gustó un montón de la bohemia de esa época, porque ahorita es otra cosa. Eh, y como que siempre me llamó la atención la música y los artistas y crecí desde que fui DJ, como que me acerqué mucho a la música independiente y empecé a apoyar sí, desde primero como DJ, y ya después me fui a estudiar ingeniería de sonido a Full Sail en la Florida en el 96, 97 y ahí empecé, como que pues la música se me volvió realmente mi medicina y mi religión, mi credo, mi religión no, porque no, mi credo. Como que si yo tengo problemas, bailo. Y el 80-90% de los males se van moviendo el cuerpo, pues, ¿entendés? Eso se ha trasladado pues al yoga y a otras cosas, pero como que sí, que a través de la música, la frecuencia, el movimiento, lo que pasa cuánticamente cuando bailamos juntos, como el corazón se armoniza, entonces para que las ideas de un colectivo funcionen mejor. Eh, sí, la música se me volvió realmente como mi guía, ¿sabes? O sea, como que yo he hecho muchas locuras por la música y me ha llevado a lugares extraordinarios, la verdad. O sea, como que las mejores historias que tengo se las tengo que, sí, se las doy a la música, pues. O sea, como que la música me ha abierto unos portales, y entre más la estudio y más veo el pasado que hemos tenido con ella, sobre todo el pasado ancestral, mm, no lo que ha estudiado el hombre blanco, sino más atrás de lo que el hombre blanco y la academia ha estudiado. La música es una herramienta como tecnología social. Yo por eso hablo de liderazgo en mi página web, de que yo hago mentorías y consultorías para ayudar a la gente como a integrar.
tecnologías ancestrales y tecnologías modernas, encontrar lo que tienen en común. Bailar para mí, digamos, que es una tecnología social. De la misma manera que te sentás en una sala de juntas a co-crear, pues si lo haces, si bailas primero y después te vas a co-crear, seguramente vas a co-crear mejor. El mejor, o sea, la cápsula fue mucho el resultado de eso porque bailábamos juntos, pues bailábamos en colectivo, poníamos música y las ideas fluían mejor. Y ya cuando trabajé en Red Bull, pues Red Bull en cultura, pues nos la pasamos bailando, o sea, hacíamos fiestas, unos fiestononones, festivales, de todo, y después nos íbamos a co-crear con los artistas. Entonces, en la historia de la humanidad, cuando bailamos alrededor del fuego, nos armonizamos, podemos pensar mejor y podemos construir cosas extraordinarias. Eh, eh, sí, como que en ese proceso por Red Bull me lo mostró muy claro. Digamos, Red Bull Music Academy como plataforma con esa alquimia de, sí, de crear unas cosas con impacto cultural muy fuerte. No hablamos de cosas así famosas, no es el reggaetón, no es, o sea, son más como unas plataformas que protegen el proceso cultural y no tanto el proceso comercial. Ajá. Em, Entonces siempre como que me he terminado apoyando a artistas independientes y se me han abierto puertas para trabajar en empresas o con gobierno para hacer puentes entre la música y los que hacen música y crean música con el mundo corporativo, pero protegiendo mucho al músico como un activista social, ¿entiendes? No como un producto que se comercia, sino con una entidad que se dialoga. ¿Cierto? Porque el artista Potente. trae, la gente trae los ideales y las corporaciones mueven un montón de cosas. Entonces a mí me gusta juntar esos, como esos demonios, esas fuerzas a que dialoguen. Intentar proteger a la calle dentro de la organización e intentar proteger a la organización en la calle, pues, o sea, como que sí creo que los puentes, la cultura nos sirve como un generador de puentes para entendernos mejor, para relacionarnos mejor, para construir una mejor sociedad. Sí, eso de Entonces la los puentes música, sí, la música siempre ha estado ahí, pues entonces es como, ni la pienso, pues ella sola llega por mis intenciones, mis palabras, con la gente que termino trabajando, como que es muy natural que esté ahí. Sí, eso que hablas de tejer, de hacer puentes es súper, súper importante hoy en día. Es una función que hace el educador, pero también lo hace el chamán, que puede mediar entre tribus y es capaz como de integrar y de esa capacidad de diálogo y de conectar puentes entre otros. Como que yo hace poquito pensaba eso como el maestro, como alguien que intermedia entre culturas y que puede llevar, conectar unas con otras y hacer que pues pasen cosas. Y eso sí, privilegiando siempre la relación, lo que tú estás diciendo, no el músico como para sino como, como tú decías, como un activista y como a poner en diálogo con otras cosas. Cuando tú empezabas la cápsula, tú estabas muy interesado en ese tiempo por lo electrónico y el hip hop, ¿cierto? Yo contigo conocí a grupos como, no recuerdo el nombre, pero eran unos raperos de allá de Medellín, El Quiño y Mariel, y Cafeína, creo que era ese combo cafeína, cafeína. Cafeína, recuerdo en ese tiempo. Y bueno, de pronto si quisieras comentar algunas, con qué bandas tú empezaste como haciendo esa conexión y de pronto me gustaría saber también en Brasil qué otras bandas también, pues con esos otros proyectos interactuaste. Pues mira, realmente todo empieza en Medellín, recién llegado a Medellín de Nueva York. Yo empiezo a poner música en varios bares, en el deck sobre todo, y muchos de mis amigos alrededor eran músicos de música independiente, pues no los ponían en la radio, pero tampoco compartían su música, porque tenían miedo a que los copiaran y la piratería. Entonces como que de una frustración, eventualmente pues llego a Bogotá y me encuentro con Matías y montamos la cápsula y un amigo de Matías se me olvidó ahorita el nombre de él, pero él tenía una relación con el Centro Cultural de Barcelona, el CCCBC, o el CCBC, y tenían acceso a un servidor, Burn FM. Y nos dijeron, "Ey, ¿quieren usarlo?" Y dijimos de una, claro que sí. Y empezamos a hacer radio, pero en esa, como en una reacción para decirle a los amigos nuestros, huevones,
¿Cómo así que, o sea, no comparten su música? ¿Cómo los van a escuchar? ¿Cómo les van a comprar la música? Si no, no, para que los pongan en la radio tienen que pagar. Bueno, en fin, como que no hacía sentido. Entonces, en vez de seguir discutiendo, como montamos una radio pirata, la verdad, y como que ahí empezó el proceso y de ahí conocimos a Cafeína. em, También trabajamos con, antes de que fuera Bombasterio, que eran los dos Simones, Simón Mejía y eh, Simón Hernández, que tenían AM 460, 470, que eran más como visuales y de samples. Ahí participamos del encuentro electrónico y fuimos como pues, intentamos hacer radio en vivo, pero nunca logramos tener conexión en el teatro. Entonces lo que hacíamos era que grabábamos las sesiones del encuentro electrónico y nos íbamos después del festival y las poníamos en un computador en la oficina y las poníamos 24 horas mientras grabábamos la otra y volvíamos a poner eso. Estamos hablando de 2007, pues, 2005, 2005, la verdad, porque este año van a ser el encuentro electrónico, los 20 años del encuentro electrónico en el Jorge Eliezer Gaitán, y que es la conmemoración de los 20 años. Em, Ahí eventualmente como que terminé trabajando o sea, en Medellín hice una co-management que fue como la primera vez que me metí a hacer management de Estados Alterados, cuando grabaron un disco que nunca salió, con una disquera de Costa Rica, creo que era, y se grabó un disco que nunca salió. Eh, Después ahí en mi amistad con Tato terminé ayudándole mucho con Super Velcro. Hicimos el primer lanzamiento de una banda electrónica colombiana por internet, porque nosotros hacíamos radiocápsula. Radiocápsula empezó en la calle Los Anticuarios en Bogotá, donde habían tres estudios de grabación. Estaba el estudio de Tato Lopera, el Cosmódromo, estaba el de Nicolás Uribe, que era donde grababan Pasión de Gavilanes, y estaba otro ahí de unos que hacían electrónica, y estábamos nosotros, la cápsula pues nace ahí, y los viernes hacíamos un en vivo, venían DJs o bandas. Entonces hacemos, pues trabajo ahí con Super Velcro. Trabajé también mucho, colaboré mucho con Series Media, con el parche de Series Media en Medellín, con Lucrecia, con Alejo Vélez, con Goes. Mario Tachak fue el productor pues de Radio Cápsula, era el que hacía la programación. Yo hacía pues todo el montaje técnico y me encargaba de la investigación, pero él realmente era el que producía el contenido. Por mucho tiempo pues él hizo eso. Y ahí trabajamos pues nos hicimos muy amigos del parche de la electrónica latinoamericana como un todo. El hip hop sí de Medellín, como que yo me enfoqué mucho, me hice amigo de Quiño y me iba para el estudio de Quiño y les hablaba de YouTube y les hablaba de Facebook y que tenían que producir contenido y no me entendían y no me paraban muchas bolas al principio. Eventualmente, pues, la mayoría de ellos, pues, se volvieron, digamos que muy hábiles en el uso de lo digital. Entonces, ahí como que colaboré mucho con ese parche. Luego, pues, estando en Bogotá, eh, apliqué ahí a unas becas del British Council y salió un proyecto en el 2007 que se llamó Incubator y escogieron un montón de gente en Latinoamérica, nos llevaron a Brasil. Eventualmente, pues ahí terminamos Mario y yo trabajando un rato con el British Council. Logramos hacer el primer álbum del Frente Cumbiero con Matt Professor. Em, y también hicimos Onda Trópica. Digamos que todo el proyecto creativo es de Mario. Yo hice toda la parte de cómo se documentaba eso para que quedara un documento histórico de lo que había sucedido. O sea, yo como que me armé toda la estrategia digital para documentar esos procesos y de producir también cuando hicimos Onda Trópica, de armar un equipo para producir pues, la grabación de todo ese álbum. Y eso pues quedó muy bien documentado. Eventualmente Onda Trópica fue y tocó en las Olimpiadas de Londres, pues una semana antes, que realmente ese proyecto se hizo para eso, pero nosotros terminamos haciendo como todo un álbum documental. Yo hice pues la producción ejecutiva de eso.
También al mismo tiempo hicimos en Medellín la 10ª versión de Unconvention, que ya lleva más de 200 versiones, que era todavía es una convención como no convencional para agrupar a las escenas de música independiente. Y hicimos algo que no había sucedido nunca en Medellín, que fue que juntamos el Museo de Antioquia con el Museo de Arte Moderno, la Fundación de EPM, los parches de raperos y de electrónica de la ciudad y metimos a la cumbia también ahí. Eh, y hicimos un encuentro para también como atraer a todos estos gestores de la ciudad que estaban en los barrios, porque todavía no ocupaban los barrios, o sea, que no utilizaban la infraestructura de la ciudad como algo que ellos podían ocupar y podían participar también de ese proceso. Y como que los invitamos, hicimos un paralelo entre la ciudad de Manchester y de Medellín como ciudades industriales que entraban en decadencia y la cultura las volvía y las revivía y cómo Manchester le compartía y le incitaba a Medellín a que aprovechara ese potencial que Manchester ya tenía. O sea, fue como que la primera vez sí que juntamos un montón de parches. Fue realmente un evento pues, muy, muy bonito, la verdad. Yo creo que es uno de mis, eh, ¿cómo se llama? Como momentos más emocionales, creo yo, pues como que ahí entiendo el poder social de la música, pues, ¿entendés? Como que fuimos a unos lugares donde no puedes entrar, ¿entendés? Como que no puedes entrar, hay lugares de Medellín donde como un ciudadano no puede entrar, pero andás con raperos o andás con otro tipo de líderes del barrio y puedes entrar sin ningún problema a lugares donde hay unas fronteras que no puedes cruzar, pero la música las desdibuja, pues. No siempre, ¿cierto? No podemos romantizar tampoco, pero en fin, fue un proceso muy bonito porque muchos de esos amigos que vinieron de Inglaterra eh, todavía dicen que ese evento les mostró realmente el poder social de la música, porque como que mostramos cómo la sociedad civil, cómo el gobierno y cómo la empresa privada se podían juntar para que hubiera un desarrollo social y cómo la música jugaba un papel de cohesión para lograr eso. Em, Después, pues, o sea, montar radiocápsula, también montamos TV cápsula, entonces hicimos experimentos y laboratorio de cómo hacer radio, cómo hacer televisión utilizando streaming. Y rapidito nos dimos cuenta de que el futuro de las marcas era trabajar con estos co-creadores para contar historias de otra manera. Así como contrataban a las agencias de publicidad, pues ya no contrato a la agencia de publicidad, sino que colaboro directamente con la gente que se beneficia de mi producto, pues y hablábamos de prosumer. En esa época no hablábamos de influencer, sino que hablábamos de prosumer y como que activamos a un montón de gente, le activamos la curiosidad a un montón de gente. Con Radio Cápsula los viernes empezaba a llegar gente y les mostrábamos lo que estábamos haciendo en Twitter no, todavía no existía Twitter, en Blogger, en Flickr, en YouTube y pues eventualmente pues empezaron a aparecer todas estas herramientas. Es bien interesante porque yo, pues, después de la cápsula, paso ahí como por unos procesos y eventualmente termino en Red Bull. Y al año de estar en Red Bull a nivel regional, me dan la oportunidad de irme a liderar el equipo de Brasil. Y en Brasil había un centro cultural con un estudio de grabación, con 6 ateliers, con 2 lugares grandes para hacer eventos o hacer charlas y exposiciones, una terraza, una cafetería, que era un sueño que teníamos en la cápsula de alquilar un espacio ahí en la 22 con Quinta, entre Quinta y Séptima, para abrir un centro cultural, porque en esa época hablamos de internet y todavía la gente no entendía muy bien la web social, o sea, como que digamos que en ese proceso de tener la cápsula ocurrió también algo muy bonito que quiero aquí irme en esta tangente porque es muy valioso y es el, nosotros terminamos trabajando con Iván Benavides cuando tenemos la primera presidenta afro, Paula, que se me acaba de olvidar el apellido de ella. Y ella y Uribe deciden que no volvemos a celebrar la independencia con desfiles militares, sino con conciertos en todos los municipios del país. Y esa campaña se llamó el Gran Concierto Nacional. La cápsula terminamos metiéndonos
a eso y pues, planteamos una estrategia digital gracias a Iván Benavides, que nos la quería tumbar el director de propiedad intelectual, porque era un llamado del Ministerio de Cultura a invitar a la ciudadanía que con los celulares grabaran, tomaran fotos de los artistas de todos los municipios y las subieran a las redes de esa época, que era Flickr y Facebook y YouTube. Y el director de propiedad intelectual decía que, pues, que estábamos, que eso no era legal, que estábamos fomentando la piratería. El argumento de nosotros era, venga, no, pero como si usted está defendiendo los noticieros que tienen un modelo de negocio, los únicos conciertos que muestran son los de Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, que es donde están los mega artistas colombianos, los artistas pop, Shakira, Juanes, Carlos Vives y los otros que estuvieron en ese momento. O sea, tuvimos unas sesiones con Iván Benavides y con el director de propiedad intelectual de esa época y nos quería tumbar la campaña, nos la quería tumbar y se la sustentamos diciendo, venga, no, estamos fomentando la cultura, que el común del ciudadano aprenda a subir contenidos a internet también para validar su cultura. Y poníamos como ejemplo el proceso de Brasil, cuando Gilberto Gil fue ministro de Cultura potencializaron un proyecto que se llamaba Cultura Viva y era fomentar a través de los centros culturales, todo lo que fuera un centro cultural en un barrio, le entregaron una cámara, una conexión a internet y un computador y le dijeron, su cultura es lo que pasa en su barrio, documéntelo. Ese es su museo. Dedíquese a documentar lo que sus viejos piensan, las culturas tradicionales. Y pues eso era lo que vimos que era el argumento principal de eso, pues en esa época. Entonces siempre la música, como que quiero pues contar de eso porque siempre ha habido también como un interés pues, de utilizar Internet como una herramienta, no de resistencia, sino de evidenciar que hay procesos sociales que tenemos que proteger, hay que potencializar lo que podemos hacer colectivamente. Entonces, eventualmente llego a Brasil y todos esos ejercicios anteriores, pues me entregaron, o sea, me tocó liderar un equipo que tenía un centro cultural, que tenía todo. Yo ya había hecho un montón de pilotos con mi dinero, ¿En qué con ciudad era, poco y Martín? Sao Paulo, Sao Paulo. Y la verdad que fue muy hermoso porque eh, como yo no hablaba portugués, a mí me tocó aprender a escuchar. Y cuando aprendes a escuchar, como que destrabas otras versiones tuyas y del juego, de la creatividad, y de repente la buena pregunta se vuelve muy importante para poder avanzar. Eh, y me volví muy hábil en hacer buenas preguntas para poder avanzar rápido, porque Brasil ya es una potencia, como que todo lo que estaba pasando allá era, pues siempre es a una escala 5 veces Colombia, 6 veces Colombia. Sin embargo, igual que nosotros, muy desenfocados, ¿cierto? Como que planean una cosa, pero terminan ejecutando otra. Y pues Red Bull, empresa austriaca y pues recta, si usted me propuso esto, entrégueme esto y ya, no me joda. Entonces digamos que mi trabajo fue mucho eso, fue como, venga, no nos salgamos de aquí, no nos salgamos de aquí, entreguemos esto. Y cada año nos daban más presupuesto y pues había un estudio de grabación y por ahí pasó una época muy extraordinaria porque era cuando la izquierda estaba perdiendo el poder y la derecha se estaba empezando a subir y entonces el centro cultural se volvió como un refugio de tejido, no de resistencia, sino de tejido. No importa lo que esté pasando allá afuera, aquí nos sentamos a hablar todos. Aquí hay espacio para la diversidad, aquí nos sentamos a construir sociedad. Em, Hay varios procesos ahí de los cuales yo realmente me siento muy, muy orgulloso, que fueron dos en especial. Hay tres, la verdad, como tres niveles de artista. Cuando yo llegué había un artista, Red Bull tiene todo un plan de embajadores de marca, que uno acompaña, pues la marca acompaña al desarrollo de un artista. Entonces cuando yo llegué ya había un artista con el que la marca trabajaba. Eran tres pelados de Sao Paulo, tres pelados blancos, una chica y dos pelados, y hacían un pop electrónico indie muy chévere. Pero pues en un país como Brasil, hay que ir a buscar lo mejor, pues, ¿entendés? Y Red Bull es como tener la posibilidad de salir a buscar lo mejor. Entonces,
como que yo identifiqué rápido que no era como la mejor opción de lo que se podía, de lo que uno podía encontrar en el país, pero igual los acompañé y los ayudé a estructurar y les ayudé a construir muchos sueños, a hacer realidad muchos sueños y eso me parece muy bonito. En paralelo empecé a investigar cuál era, con quién nos deberíamos conectar para ayudar a construir y desarrollar su carrera y me topé con Baiana System, que es de Salvador Bahía. Wow, esa banda es Eh, increíble. sí, esa banda es increíble, esa banda es la banda, la verdad. O sea, si hay Con- si hay algún portal energético que uno quiere cruzar en la vida como ser humano con la música, es un show de Baiana System pre-carnaval en Salvador Bahía. Wow. O sea, solo con locales, no, no ya en carnaval que es la locura, sino pre-carnaval que es cuando la calle es ruda, cuando toda la calle local está en la calle y ruda. Pero bueno, el caso es que yo empiezo a investigar y digamos que uno de los primeros ejercicios que hacemos es que solidificamos el proceso curatorial que tenía el espacio, ¿cierto? Porque era un centro cultural, pero que realmente eran externos los que tomaban decisiones de qué pasaba en el centro cultural. Era una curaduría muy interesante porque no éramos nosotros los que programábamos, pero sí teníamos la responsabilidad de que el lugar estuviera programado y se programara bien bajo los valores y la visión de la marca identificar también lo que pasaba en la calle. Entonces, se hicieron unos ajustes como de mantra de hacia dónde queríamos llevar el espacio. eh, y de repente empezaron a llegar al estudio y a todas las residencias, porque digamos que era un espacio muy enfocado en la residencia artística. Yo la transformé realmente más a la ocupación artística, porque me parece que en el verbo hay mucho poder, ¿cierto? Y hay muchos preconceptos con ciertas palabras. Entonces a mí la idea de la residencia con lo que estaba pasando en Sao Paulo y lo que estaba sucediendo con las residencias artísticas me parecía muy elitista. Entonces empecé más a hablar de ocupaciones creativas, de ocupar un espacio, también por el movimiento de ocupación que había en Brasil, o sea, como buscando lenguajes, ¿entiendes? Como cómo utilizo el lenguaje para atraer un cierto tipo de personas, porque si hablas de residencia artística, inmediatamente pones una fachada. Cuando hablas de ocupación creativa, pones otra fachada y cambias pues como la intención de lo que sucede en el espacio y por qué sucede y el tipo de conversaciones que tenés también pues. Y el contenido que surgía también, porque digamos que parte de mi misión era que siempre ha sido, o sea, yo he participado en procesos culturales que me han parecido muy importantes y siempre he querido que queden documentados, de que se le ponga el micrófono al que está haciendo ese movimiento cultural y está diciendo eso y que las marcas estén ahí porque necesitamos el dinero, pero no porque queremos que manipulen la conversación, sino porque están dispuestas a escuchar lo que estas personas tienen para decir. Entonces, Baiana System pasó por el estudio y cuando yo empecé a hacer la investigación, yo dije, venga, esto es, esto es impresionante lo que pasa ahí, pues porque esto es mestizaje, esto es misoginación, esto es tropicanialismo, como dice Mario Galeano, o sea, esto es todo a la vez, o sea, como que esto es la sumatoria de todo. Y me les empiezo a acercar, digamos que al mismo tiempo estoy intentando solucionar relaciones con Nemicida y con Fiotti, el hermano de él. Al mismo tiempo, el estudio de grabación está entrando Elsa Suárez a volver a grabar disco, el primer disco inédito y a grabar el disco Dios es Mujer. Perdón, La Mujer del Fin del Mundo, que es el primer disco que graban ahí en el estudio. Tremendo. Ese es otro proceso que me parece increíble haber participado, que fue el de Elsa Suárez, que ahorita llegó a él, voy a terminar el de Baiana. Entonces con Baiana empezamos a trabajar y eventualmente hacemos match, o sea, como que nos entendemos muy bien y somos, digamos que la primera vez que Baiana System va con el trío eléctrico a Sao Paulo, es financiado por Red Bull. Les damos un montonón de plata para hacer lo que quisieran, pues como que les dijimos, ¿qué quieren hacer el próximo año? Esto, ¿cuánto necesitan? Tanto, listo. Y les dimos la plata y los acompañamos y la primera vez, las primeros 2 años pues que Baiana System va al carnaval de Sao Paulo y saca el trío eléctrico, que el trío eléctrico es básicamente un camión con un sound system y están ellos encima tocando, que eso en Salvador Bahía, pues esos son varios tríos eléctricos todo el día, diferentes géneros musicales y expresiones culturales celebrando lo que son.
Eh, entonces con Baiana System hacemos una llavería, la verdad, la berraca y parte de esas llaverías porque nosotros les damos libertad creativa. No era la marca que les ofrecía más plata, pero sí era la marca que les ofrecía como, ¿qué quieren hacer? Venga, a ver cómo les podemos ayudar. Nosotros necesitamos hacer esto, nos ayudan en nuestros objetivos, sí. Digamos que yo siempre he utilizado en el lenguaje, en la relación de marcas y artistas o gobierno y artistas, es que son partnerships, no son patrocinios. Como que nunca participo de patrocinios. Soy enemigo de los patrocinios, la verdad. Como que soy más amigo de los partnerships, donde se tiene claro cuáles son los objetivos de cada parte y nos ponemos de acuerdo para construir proyectos donde ambos objetivos se alcanzan. Entonces con Baiana, sí, varios discos se graban en el estudio, van a Roskilde, en parte gracias a Red Bull. Van a Sao Paulo la primera vez también durante Carnaval gracias a Red Bull. Tocan la primera vez en Rock en Río también gracias a Red Bull. O sea, gracias, quiero que ser cauteloso. ¿Entendés? Nosotros solamente fuimos facilitador. O sea, al final es gracias a ellos, la verdad, porque son extraordinarios. Pero digamos que en esa época Bayana tenía una postura muy rígida frente a las marcas y muy de activismo y de en contra de todo porque estaba defendiendo a la comunidad por todo lo que estaba pasando. Entonces todo blanco, corporación era enemigo y logramos construir una relación, digamos que muy fructífera para ambas partes, pues en esa época. Entonces, como te decía, Elsa Suárez también, recién yo llego a Sao Paulo, es uno de los primeros álbumes que entran a grabar al estudio. Ese álbum se gana el primer Grammy, no, el segundo Grammy que se gana el ingeniero que estaba en ese estudio de grabación. Después ella hace La Mujer, el Dios es Mujer, y es bien bonito esos dos discos porque La Mujer del Fin del Mundo, casi todas las canciones son escritas por hombres. Y en La Mujer, y en Dios es Mujer, son escritas, muchas de las canciones son escritas por mujeres, en colaboración con mujeres. Entonces, como esas dos energías, la energía masculina y femenina en lo musical y uniéndose para darle vida a una diva, que era lo que habíamos vivido con Onda Trópica, la verdad. O sea, que es muy pues esa idea del Buenavista Social Club, que es coger a los viejos y volverles a honrarlos en vida, que es a donde quiero llegar con Elsa Suárez. Digamos que yo me puse muy terco para que fuéramos la primera marca que honrara en vida lo que Elsa Suárez había hecho y no que esperaran a que se muriera para honrar en vida, que lo he visto con muchos artistas. Como que me di la pela para que en el segundo festival de Red Bull Music, digamos, ella fuera el centro del festival, ¿cierto? Como que la Mm. charla principal fuera ella, el concierto principal fuera ella, como que se le honrara la figura que ella era como diva cultural que había logrado vivir todos esos diferentes momentos y esos Brasiles que le ha tocado vivir a ella, pero siempre ha estado actual o siempre estuvo actual mientras estuvo en vida hasta los 90 años, pues, hasta los 80 y tantos, 90 años. Eh, y un montón de artistas pequeños también, o sea, digamos que parte de la frustración de estar en esta corporación que Latinoamérica la tenía como muy, no olvidada, sino que los latinoamericanos somos muy desorganizados, con un potencial increíble, pero muy desorganizados, muy desenfocados. Entonces, en estos lugares europeos, el- la rigidez paga. Eh, eh, entonces terminamos cogiendo ese concepto de las residencias artísticas y nos inventamos una residencia, una ocupación, la verdad, de 30 días en el centro cultural y nos armábamos 5 colectivos. O sea, nosotros elegíamos 5 líderes, se llamaba Pulso. Mm. Y la metáfora era medir el pulso de la música independiente de Brasil, porque Brasil son 5 países, 5 regiones en uno, entonces son como 5 países en uno que muchas veces entre ellos no interactúan mucho, pues. O sea, digamos que el Amazonas brasilero interactúa más con Perú, con Ecuador y con Colombia que lo que interactúa con el resto de Brasil. Mm. Eh, y lo mismo pasa por allá con los gauchos. Los gauchos interactúan más con los uruguayos y los argentinos que con el resto de Brasil. El caso es que como que cogimos parte como del concepto de Red Bull Music Academy y otro proyecto que ellos ya tenían armados y nos armamos básicamente una residencia, una ocupación de 30 días, donde 5 colectivos
por 30 días se encerraban a hacer música y a celebrar la música. Entonces elegíamos 5 personas que fueran líderes de alguna escena o de algún movimiento, un director de un festival, un periodista, un músico, alguien pues que tuviera real influencia en estas escenas. No la influencia del influencer, sino una influencia pues real de que tenía un impacto cultural y social pues Claro. en lo que hacía y en sus subculturas. Y les damos un presupuesto y la posibilidad de que armaran un colectivo y les entregábamos por 4 semanas un estudio pequeño con un montón de herramientas para armar maquetas, pero no eran insonorizados. Entonces se escuchaban lo que los diferentes colectivos estaban oyendo, se escuchaban. Y después de la primera semana se iban al estudio grande, que había una SSL, a grabar y tenían que terminar al final del mes, entregar 3 canciones y hacer 2 presentaciones cada 15 días. Al final, al fin de semana, el segundo fin de semana de la ocupación tenían que presentar y hacer show musical de lo que estaban haciendo. Y a los 30 días el cierre era mostrando la música que habían creado. O sea, como que era una celebración también a la música performativa, a la música hecha pues por seres humanos y a la música ¿cómo es que se llama? Pues que has escuchado por primera vez, música autoral, pero que no habías escuchado antes, pues que no la estás escuchando por primera vez, pues como celebrar esa sorpresa de voy a un show donde no he escuchado nunca la música, es un montón de artistas Mm, llameando pues y haciendo cosas. mm, Eso lo logramos hacer por 4 versiones. Y eso también desencadenó un montón de procesos, de colaboraciones improbables, de encuentros improbables, de desarrollo de las diferentes escenas de intercambio de conocimiento, esto es lo que quiero conectar aquí a algo que hablaste ahorita, que es un concepto que a mí me parece que es muy importante que lo reevaluemos, que es la idea del educador o la educación, ¿cierto? mm, Yo creo que estamos en una época donde ya no hay educación, hay formación. ¿Cierto? Como que todos podemos ser formadores, pero no todos pueden educar. Es lo mismo que no todos son artistas, pero todos podemos ser creadores. Ahorita estamos como en un momento donde nos estamos formando entre pares. O sea, todo el mundo tiene algo que enseñarle a otro. Lo importante es saber cómo generamos procesos para intercambiar ese conocimiento que tenemos para tejer, para encontrar soluciones pues colectivas. Entonces, o sea, te estoy hablando todo eso es porque en síntesis, para mí todo ese proceso, ese centro cultural, siendo la música el nodo de todo, porque el estudio de grabación era el que nos ayudaba a traer los artistas más interesantes que había en la escena. Y pues esos artistas tienen un discurso en su lírica, en su estética, en su postura, y eso es lo que trae la tribu. Entonces, de acuerdo a los artistas que entraban al estudio de grabación, pues ese era el tipo de tribus que nosotros empezamos a traer y el pensamiento que empezamos a traer y la intención que empezamos a traer, porque para que un artista también entrara, pues tenía que dialogar conmigo y con el equipo mío y teníamos que hacer un proceso de, bueno, encontrémonos. Nosotros representamos una multinacional austriaca, probablemente de extrema derecha, que tiene un montón de dinero y que quiere hacer cosas con libertad, quiere dialogar. Venga, dialoguemos juntos, tenemos una posibilidad. Y llegamos a unos acuerdos para que ellos fueran activistas, pero activistas sin atacar a la marca, ¿cierto? Como que teniendo en cuenta que están pudiendo decir esas cosas y amplificar esas cosas gracias a que hay una institución que puede que no estén muy de acuerdo con ella, pero que está dispuesta a colaborar con ellos gracias a que hay personas como nosotros, pues, ¿cierto? Porque seguramente cambias a las personas y cambias el discurso y cambias el tipo de relaciones que se generan también. Que yo creo que eso era una libertad poética muy interesante que yo tuve, era que como yo no era brasilero, yo no tenía relaciones allá, entonces yo no le debía a nadie, yo no le debía favores a nadie. Entonces yo pude tomar decisiones muy intuitivas para conectar lo que estaba sucediendo allá. Eh, mm. entonces sí, Bueno, digamos que mm, la música, ahí como para cerrar la idea, la música como puedes ver es la columna vertebral de todo lo que yo hago, la verdad. claro. Sí, te cuento pues que es enorme la experiencia pues que nos compartes, es bastante amplia y muy admiradora también, muy inspiradora, influyente no solo en la cultura digital, sino en proyectos musicales importantes también en Colombia, los que has señalado, de Pente Conviero, Más Profesor, que nunca olvido ese toque acá en Bogotá,
maravilloso de ese hombre. Para mí eso fue 2 horas de un trance, la verdad. Yo nunca había estado en un concierto de dub y eso para mí fue un partido la vida en dos y siempre lo recuerdo como un estado, pues, mantuvo una atmósfera como 1 hora y larga, 2 horas y era una cosa increíble que yo nunca había experimentado. Pues yo había tenido una conexión con, bueno, no mucho porque ya después me conecté un poco más con las músicas acá como eh, afrocolombianas, por el lado de las músicas acá, por mi compañera pues es percusionista y toca gaitas, entonces tuve como un encuentro muy fuerte con toda la gaita, el bullerengue y las tamboras, ¿cierto? Y ella pues, es etnomusicóloga y trabaja muy fuerte ese tema y pude experimentar eso en otros contextos, pero ese concierto de Mad Professor acá fue, en ese tiempo yo estaba con un programa de radio en UN Radio que llamaba Foz Orbital y bueno, eso fue muy chévere poder como compartir ese momento. Y bueno, pues todo lo que también cuentas, lo de la ocupación, también me gusta esa resemantización de la palabra y me acuerda un poco también a no solo Hacking Bay que hablaba de ese tema de las zonas temporalmente autónomas, ¿cierto? Como esa manera de ocupar, sino también algo que, volviendo a traer a mi compañera acá, María José, ella tuvo una residencia en Sao Paulo hace como 2 años, en un terreiro allá que ocupaba Flor de Aroeira, donde se vinculaba un poco, como resguardaba un poco las tradiciones espirituales afro, la capoeira, el tambor de criolla, la samba de roda. Y bueno, eso fue recuerdo un poco esa tendencia de ocupar espacios y unos espacios culturales muy bonitos donde entraban muchas personas a practicar la música. Y cuando pues ellas vienen, pues ellas van y comparten un poco las tradiciones de acá y lo que ellas sabían, sobre todo con un proyecto que se llamaba La Bogotana y ahí salió un documental que quedó ahí que se llama Grandiosa Afrocaribe y su falda larga, eso fue con Iberescena. Y yo tuve la oportunidad un poco de estar en el proyecto ahí como editando algunas cositas y yo aprendí mucho de cuando ellas trajeron otra vez como esa tradición del tambor de criolla y el escucharla acá en Bogotá, también me produjo algo que me produjo también esa experiencia con Matt Professor de trance, porque esa música de los tambores, eso lo calientan con fuego y es muy rápido y tiene una conexión para mí pues muy poderosa. Y bueno, y todos los artistas que mencionaste también, para mí también de mucha predilección, Elsa Suárez, Emicida, ese documental tan bello que se llama Marelo, si no recuerdo, Mm. donde hace como una historia de la música afro-brasilera. Es bien potente eso. Y bueno, De también la historia fans, de la no, esclavitud, no la sabía historia de que la habías estado esclavitud. ahí tan cerca de Baiana y bueno, para mí yo lo escuché hace como unos años, pues he escuchado como 2 discos, Dúas y Dadis, y como Baiana System, como los primeros discos de ellos y fue para mí también un encuentro, que tengo unas canciones que se hacen parte del playlist así más especial de ellos y maravilloso poderlos escuchar en vivo porque son como unos artistas realmente que tienen una fuerza impresionante. Y son unos seres humanos increíbles, la verdad. O sea, pues su música y el impacto que tienen en las personas y en las masas cuando ves sus conciertos son directamente proporcional a lo que ellos son como personas, pues, o sea, como lo que es cabeza y espíritu. Mm. Eh, sí, la verdad que son entidades, pues. La verdad que yo te digo que yo hay unos seres humanos que yo siento que son entidades que están en otro nivel, pues, o sea, como que, sí, Ruso Pasapuso, pues, que es el vocalista de Baiana, yo creo que va a ser de esos personajes. En uno, nosotros hacíamos mucho contenido, pues siempre Red Bull fue muy bueno para producir contenido, sobre todo Red Bull Music Academy, y por allá nos hicimos una revista cuando hicimos el primer festival en el 2010, 2015, no, 2017, 2017, 2016, 2017, eh, hablando del, como el surgimiento del tropicalismo. Y en esa estudiada del tropicalismo, en realidad el tropicalismo, la esencia del tropicalismo era la filosofía del hazlo tú mismo. O sea, a nosotros pues digamos que de pronto como nos permeó fue más como un género musical, más que el movimiento cultural en sí. Y parte de lo, digamos que la esencia del centro cultural, eventualmente le integramos un Fab Lab para traer a la cultura maker,
que es la cultura pues ya más avanzada porque vuelve lo tridimensional y lo hace él mismo, ¿cierto? Hacerlo tú mismo desde la gestión, desde la música, desde la creatividad, pero ya cuando puedes ensamblar objetos tridimensionales y cuando traemos ahí a la cultura maker, sí, como que nos da unos insights muy interesantes para entender que lo que estaba pasando en ese momento del 2015 y el 2020, que es cuando llego y estoy yo en Brasil, es como ese reinicio de ese día del tropicalismo que me pasó también cuando pasé por Jamaica, aunque solamente estuve un año viajando a Jamaica cuando estaba en la regional, que me tocó el revival del reggae, que fue cuando Protege y otros personajes estaban otra vez volviendo al reggae consciente porque el dancehall se estaba apoderando mucho de la escena y el reggae estaba perdiendo mucha vigencia, pues. Que es lo mismo que me pasa después en Perú con Dengue, 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 que es como todo ese resurgir de la cumbia, también en Perú, pues de la cumbia electrónica, que también pues, me faltó esas partes, o sea, las chicas de Pausa, que ahorita están repegadas, que son dos DJs cubanas, eh, cuando yo estaba yendo a Cuba, ¿Cómo se llaman? Las chicas Pausa. cubanas. Son dos productoras DJs que se llaman Pausa, se me acaba de olvidar el nombre de ellas dos. No las Em, conocía. Pausa. sí, me acuerdo cuando empezamos, pues cuando yo empecé a ir a Cuba, que ellas estaban muy metidas en el house y la electrónica, y yo les decía, no, no, mire, dengue, 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 metas en la cultura cubana que ustedes tienen ahí, oro puro. Mire lo que hicimos con Onda Trópica, el Frente Cumbiero, o sea, como que les metí mucho el cuento que estudiaran su cultura y le reinterpretaran. Al principio, pues, como que, "Ah", y ya, pues, hoy por hoy, o sea, ya están hasta haciendo edits de cumbia, pues, o sea, están remetidas. Primero cogieron a Cuba y como que se apoderaron, se volvieron las DJs de electrónica, pero que traen todo ese son cubano. Entonces cogieron esa identidad propia de cubanas, pues. Como que sí, pues, la verdad que he tenido la oportunidad en Costa Rica también, conocí unos personajes muy hermosos, o sea, creo que si hay gente bien especial que conocí en estos últimos 15 años que no nos vemos, son los brasileros y los costarricenses, la verdad. Hay un Sí, parche ya, la verdad tengo muchas hay, ganas de ir a Brasil. No conozco, pero soy muy fan desde pequeñito porque mi padre, pues, lo primero que yo escuché fueron unos acetatos también que tenía ahí de Ari Barroso y para mí eso fue de unas zambas así como antiguas y de gente allá de Salvador, que no recuerdo ahorita los nombres que se me van. em, Dorival Caymmi, bueno, como una música samba muy bonita y él la ponía ahí y la repetía y ya con eso fueron como dos o tres disquitos que estaban ahí ya bien ajetreados y eso me conectó y yo creo que eso fue para mí como las primeras músicas diferentes pues a lo que yo escuché que tenían alcance pues en ese momento en la radio y lo que sonaba y eso para mí pues me abrió un camino musical pues y melómano muy interesante que todavía mantengo. Ahorita ya no tengo como radio ni nada ahorita, pero sí sigo como en esa búsqueda. Por eso, como todos esos artistas que tú narras, para mí son como, uff, para mí como, incluso otro que me gusta mucho y vino acá a Bogotá hace poco fue Hermeto Pascual, también es un gran también, artista también. musical que también mueve mucho y ha generado también mucho ahí en la... Lineker también es una artista muy interesante, que es una mujer transexual. Sí, la primera mujer transexual que gana creo que un Grammy, si no estoy mal, y varios premios en Brasil. Mm, Hay todo un movimiento de rock psicodélico que siempre ha existido en Guyana, que es pues es el centro del país, agroindustria y ganadería, conservadora a morir, pero hay un rock psicodélico muy fino. Está una bandita que se llama Carne Dulce, Carne Doce. Bugarins, también muy, muy buenos. qué mala Eh, referencia. sí, pues la verdad que o sea, para la persona que es melómana, Brasil Brasil es un es oasis, un oasis. meca, 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 porque es que eso es, mira, yo tengo un playlist que ya tiene 4 días. Y todavía sigo encontrando música que yo trabajaba en eventos musicales, en festivales, en fiestas, o sea, todo el tiempo estaba rodeado de música en Brasil
Y me llega música que yo digo, ¿cómo, yo cómo no escuché, o sea, ¿cómo es posible, cómo es posible que esta canción yo no la haya escuchado en una Sí, fiesta en Brasil? Y es así como que aparecen joyas todas las semanas. O sea, sí, es sí, es increíble. impresionante, Es es increíble, es impresionante. increíble. Martina, en esta recta final me gustaría que habláramos, vamos a hacer como una transición ahí de tema y que me parece Me parece, interesante. venga, pero entonces ponga pausa a la grabación si quiere y vamos a hacer, necesito dar pipí. Bueno, Martín, bueno, todo un universo por explorar, pues con todas estas referencias musicales, las escucharé con mucha atención porque, pues sí, siempre es muy chévere cuando alguien le comparte una música nueva, así como cuando un profesor le presenta unos libros nuevos o experiencias, pues parte para mí, pues la música es central también en mi existencia. Y bueno, me gustaría en esta recta final hablar un poquito de algo que para mí es muy importante, incluso en la Universidad del Futuro hemos hecho algunas conversaciones con amigos para hablar sobre la inteligencia artificial y los desafíos que hay, pues y todo lo que trae eso para la sociedad. Hay muchos miedos, como siempre con toda tecnología nueva, pero también se abren muchas oportunidades. ¿Cómo ves eso, esa transmutación de, sobre todo del arte y de la educación en medio de todas estas plataformas y este ecosistema que va a seguir creciendo y está creciendo a un nivel impresionante? Hace poquito yo preguntaba, yo soy músico autodidacta, no tengo formación musical, pero siempre me ha gustado saber aplicaciones para de pronto escuchando una canción, de pronto que me dé todo el pentagrama y poderla yo tocar y no, que eso ya existe. Y hay muchas aplicaciones, si uno busca para muchas cosas que ayudan a agilizar mucho el trabajo y a copilotear mucho el aprendizaje. ¿Cómo ves entonces eso, la inteligencia artificial? Hablemos un poco de eso en esta recta final. Bueno, yo te voy a hacer una invitación. Como ya nos conocemos hace tiempo y ya llevamos varias décadas en este tema digital, vamos a hablar de esto en varias capas, en capas simples, pero en capas complejas también. Compleja, lo complejo aquí va a ser la importancia de entender el lenguaje y por qué es importante hoy defendernos con el lenguaje y estructurar bien el lenguaje. Entonces, eso es lo complejo de esta conversación, porque la inteligencia artificial está basada en lenguaje, es un modelo de lenguaje, o sea, la inteligencia artificial generativa, que es la que nos masificaron, porque la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo. También desmitifiquemos, no es inteligente y no es artificial, es un modelo matemático basado en el conocimiento de la humanidad. Entonces, no es ni inteligente ni artificial, es una representación de lo que nosotros somos estadísticamente. Entonces es un modelo matemático que uno le hace preguntas y uno lo ecualiza para que le traiga la información que uno requiere. Entonces todas las verdades existen en un mismo lugar. Uno lo que hace es que extrae esa información para poder construir su propio argumento. Por eso las palabras empiezan a volver, tenemos que volvernos milimétricos con el uso de las palabras. Entonces lo primero que tenemos que desmitificar es que no estamos hablando de una inteligencia. Estamos hablando de un modelo matemático que al interactuar con el modelo matemático surge, emerge la inteligencia artificial, que es nuestra inteligencia potenciada. Entonces somos nosotros mismos los que estamos emergiendo de esa interacción. La verdadera inteligencia artificial es nosotros aumentados. Entonces es muy importante. O sea, es bien importante entender eso. Pues yo no estoy diciendo que esa es la verdad, así es como yo lo estoy entendiendo y como lo intento estructurar para ponernos en el lugar que es. Porque tenemos que dejar de hablar de que la inteligencia artificial es sintiente, de que la inteligencia artificial es una persona, de que me entiende, nada de eso. Me potencializa, pero me potencializa en mi oscuridad y me potencializa en mi luz. Que eso es lo más complicado de esta herramienta. Me potencializa en mi luz y en mi oscuridad. Entonces tenemos que tener conciencia para qué la queremos utilizar. ¿Cierto? Por eso la curiosidad se vuelve una herramienta tan poderosa en este proceso como en todos los procesos anteriores para llegar hasta acá. ¿Cierto? Porque es a través de la curiosidad que surge la pregunta. Porque si yo pregunto muchas veces why, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Descifro cosas profundas. Entonces es muy bacano porque por fin tenemos una herramienta en la que ya todos no necesitamos tener una opinión, sino que quién va a hacerme a la mejor pregunta para encontrar rápido los patrones, para solucionar los problemas míos y eventualmente los colectivos. Porque además esto es una herramienta que nos puede, al igual que el fuego, o sea, yo he venido escribiendo sobre, así como de alguna manera, yo no creo que me la inventé, pero me apropié mucho de la metáfora del indígena digital,
Pues resulta que el indígena digital necesitaba fuego y llegó el fuego. Se llama inteligencia artificial. Entonces cogí la metáfora del fuego y lo mismo que hicimos con el fuego, que fue bailar alrededor del fuego para entendernos y armonizarnos. La inteligencia artificial es esa herramienta que nos va a poner a bailar y a encontrar nuevas formas de organizarnos socialmente pues para construir una nueva sociedad, que eso fue lo que hizo el fuego. El fuego trajo nuevas culturas. Agricultura viene gracias al fuego. Si no fuera por el fuego, la agricultura no hubiera existido. La música tal vez no hubiera tampoco existido, porque el fuego fue el que nos dio los instrumentos. El tambor surge de los residuos del animal después de cocidos. Entonces, bueno, eso es la parte compleja, que me quería salir de eso rápido, porque sí tenemos que ser muy conscientes de que estamos jugando a ser mejores seres humanos. Nos entregaron un modelo matemático para ser mejores seres humanos y emerger una inteligencia artificial nueva, colectiva, pero somos nosotros esa inteligencia, la sumatoria de la interacción con ella. Entonces, esa es la parte compleja. La parte sencilla es que yo no entiendo por qué la gente está volviendo a caer en el mismo juego de hace 30 años, de hace 20 años y de hace 10 años, que es que les meten miedo. Ahí volvemos a la importancia del lenguaje. Nos meten miedo. Hollywood nos mete miedo. Las series de Netflix nos meten miedo. Las noticias de los políticos nos meten miedo. ¿Por qué nos meten miedo? Porque como es un modelo matemático y si este modelo matemático se suelta, evidencia que la industrialización es obsoleta, que la industrialización es un cáncer, que la industrialización no nos va a llevar a ningún Pereira, como decimos por acá, y me perdonan los pereiranos, pero sí, eso no se puede volver a decir nunca más, pero no nos va a llevar a ningún lugar. Porque es que la industrialización es basada en extracción, solamente alimenta la parte de arriba de la pirámide. Y eso es lo que el modelo matemático puede hacer muy rápido. Y el modelo matemático de la inteligencia artificial con el blockchain, si lo aprendemos a usar rápido, nos va a liberar de la opresión en la que vivimos hoy. Pero es a través de la participación colectiva, no de las masas. Porque las masas, la mayoría de la gente no tiene tiempo, está enferma, está dormida, tiene hijos, o sea, la lista pues suma para que no tengas tiempo para entender lo que está pasando hoy en el mundo. Y eso lo entiendo. Pero sí necesitamos a los artistas, a los humanistas, a los creativos, a los activistas, no ningún extremista, de ningún lado. A la gente que ni siquiera la del centro tibia, no, a los que están dispuestos al diálogo, a los que saben que a veces hay que tener posturas liberales, pero otras posturas godas. El contexto nos define qué es lo que hace sentido para el bienestar colectivo y para que prosperemos. Entonces necesitamos diálogo, necesitamos preguntas, necesitamos mejores conexiones, necesitamos colaboración. O sea, llegó el romanticismo otra vez. O sea, estamos a una década o dos de vivir una época increíble. Lo que pasa es que vamos a pasar por mucha oscuridad antes de llegar a eso. Que eso sí nos tenemos que preparar. Porque estas herramientas, o sea, está fuera de control todo. O sea, perdimos el control de la identidad, perdimos el control de la realidad. O sea, no tenemos un contrato social que nos proteja para lo que está sucediendo en este momento. Y yo no sé si eso es diseñado a propósito o es parte del caos en el que estamos, pero vale la pena hacernos esa pregunta si estamos preparados para ese caos que se viene, porque la herramienta es hermosa, hermosamente peligrosa y es súper sexy además, porque es que te potencializa tu oscuridad y tu luz. ¿Entendés? O sea, como que, porque la perfección no es en ser bueno o en ser malo, la perfección es en esa cohesión entre aceptar la oscuridad que puede trabajar con la luz, ¿cierto? Que es un poco como la teoría de conjuntos, pues, de que juntos podemos progresar. Y creo que esta es la herramienta más poderosa que tenemos, eso es el fuego digital. O sea, yo estoy, nunca había estado realmente tan emocionado. Afortunadamente estoy ya viejo, viejo no, pero mayor. O sea, canoso, no me siento viejo, pero sí me he dado golpes en la vida fuertes, emocionales y físicos, sobre todo emocionales. Em, pero pues sí, estamos en un momento muy especial. O sea, qué vértigo tan emocionante estar vivo en este momento con esta tecnología, la verdad, porque podemos ser lo mejor que siempre hemos soñado, ¿entendés? O sea, como que si sos curioso, haces buenas preguntas, identificas patrones, no comes callado, pues, y crees que todo lo que está ahí es verdad, pero yo creo que por eso es curiosidad, por eso
digamos que vanguardia o la rebeldía. No, yo no creo en eso. A mí me gusta revelar nuevas verdades, nuevas posibilidades. Si eso me vuelve rebelde, me vuelve vanguardista, bienvenido sea, pero no me interesa. Lo que me interesa es que si yo veo luz por allá, venga, por allá hay luz. ¿Qué pasa si caminamos por allá? Mire, mire que hay una luz la berraca. Mm, Y sí creo que esto es una herramienta que, de nuevo, el tema no es la herramienta, sino nosotros. ¿Quién queremos ser con ella? ¿Qué estamos dispuestos a hacer con ella? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Cierto? Yo creo que ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer. Y cuando tengamos esas preguntas en colectivo y hagamos proyectos en colectivo para resolver esas preguntas, eh, yo creo que vamos a sentir que estamos progresando ya para bien. Yo creo que igual estamos progresando ahorita, hay mucho ruido. El caos también es progreso, ¿no? O sea, no. sí. Y hay una cosa de la que tú estás diciendo que me llama mucho la atención y es lo de los patrones, porque mira que cuando uno tiene como acceso a los patrones es como mirar el código fuente de todo, ya sea de la arquitectura o ya sea de un sistema político, o ya sea de la espiritualidad, como que te das cuenta de grandes conjuntos de conocimiento que dan forma, ¿cierto? Como un fractal a toda la humanidad y eso puede ser muy potente a la hora también de resolver de una manera más profunda, más sistémica, pues los problemas que tenemos y de pronto acelerar también maneras más rápidas de, como tú dices, de organización, de inteligencia colectiva. Y puede ser, ahorita que hablabas del blockchain y de todas estas arquitecturas descentralizadas, me parecen a mí también, desde el principio lo que más a mí me gustó del Internet fue eso de la descentralización, de eso de como que incluso Iván Illich antes de que llegara al Internet ya hablaba de descentralizar un poco la autoridad docente y hacer que todas las personas pudieran aprender unos con otros. Lo que tú hablabas ahorita ya se había soñado por gente muy visionaria en educación, que en los 70 estaban abriendo, incluso la Universidad del Futuro nace porque yo en pandemia volví otra vez a leer a Iván y a esos trabajos de desescolarizar la escuela, la educación, y encontré yo como, como que me hizo un clic muy importante otra vez de crear como redes descentralizadas que permitan a los grupos como unirse para aprender mutuamente y ahorita como con las tecnologías eso puede hacerlo más rápido, más. Entonces esta Universidad del Futuro es como buscando hacer como redes de redes con personas y de intercambios y de volver otra vez a activar un poco la conversación con mucha gente que pues ya tiene ya un tiempo en sus trabajos y que puede ser muy interesante, pero eso los patrones me llaman la atención porque yo hace un tiempo había visto un libro de un arquitecto que trabajaba mucho con eso de los patrones y hace todo un trabajo, pero una obra súper grande sobre los patrones en arquitectura y fue una cosa muy alucinante y eso se ve también en el arte y en el, como eso, pero como, Pues, no sé qué es que lo podrías ves decir ahí frente a eso. pues, a, a ver, a ver, lo esencial siempre está en todo, ¿no? Entonces, o sea, yo la verdad, como te digo, yo soy bien empírico, yo junto cosas a veces con chicles, entonces como que puedo decir muchas veces muchas estupideces, la mayoría de las veces con la mejor intención de hacer conexiones, ¿cierto? Conexiones improbables, porque no se trata de tener la verdad, sino de entender sistemas, de encontrar esos patrones. Mm, Eh, la Fibonacci está en todo, ¿entiendes? La oreja, o sea, la teoría de proporciones, la teoría de conjuntos, o sea, el mundo no es complejo, el ser humano lo hace complejo, ¿cierto? Porque todo es fractal. Ahí está. Que entender un fractal es difícil, sí, ya es muy diferente porque usted lo quiere entender porque es humano y quiere entender todo cómo está hecho. Pero un fractal es la repetición de 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 la repetición, de que todo se repite. Entonces es la esencia de todo lo que nos rodea. Entonces, si entrenas el ojo y el oído y la sensibilidad, empezás a encontrar patrones en todo, que muy probable si queremos evolucionar como especie, queremos tener comunicación con otras entidades, tenemos que aprender, nos tenemos que preparar para tener un pensamiento sistémico y no lineal, que yo creo que ya poniéndonos un poquitico
profundos en lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Dentro de mis probabilidades, de lo que yo percibo, es que la inteligencia artificial es la interfase para hablar con otras entidades. Es como el entrenamiento que estamos teniendo en el lenguaje para que nuestra mente entienda que hay otras entidades, no solamente en otros planetas, sino en otras dimensiones y probablemente en otros lugares donde no sabíamos que existía vida. Eso está buenísimo porque es un poco ampliar la conversación y uno lo ve mucho también en las culturas chamánicas y con la telepatía, ¿cierto? Como otras maneras de conexión, incluso hice un programa hace poco también hablando con un artista allá en Popayán que está trabajando mucho como la tecnología social del sueño colectivo, que se llama Julián Dupont y tiene un trabajo muy interesante alrededor Chévere ese concepto. de crear entornos para que la gente sueñe y como el sueño como una tecnología, entonces como que todas esas interfaces que permiten hablar con otras entidades, eso también es lo que hace mucho el chamán, que es el que conecta pues el plano cotidiano con el plano divino y esa me gusta mucho eso que estás diciendo porque puede ser un despertar también de ciertas potenciales ocultos dentro de la psique profunda del ser humano. La verdad que yo te estoy repitiendo en otras palabras conceptos de Terence McKenna, ¿me entendés? Para serte como muy sincero, pues, o sea, como que lo estoy poniendo más en términos de nuestra conversación, pero al final sí, es como que lo que planteaba Terence McKenna hace como 20 años, que cuando el mundo se fuera a poner así de extraño como está ahorita, es justamente en el caos que nace una nueva humanidad. O sea, nosotros estamos encima de un planeta que es millones de años más sabio que nosotros y Mm, ha dado a luz muchas especies seguramente sintientes como nosotros, porque es claro que el planeta es sintiente también. El mismo Sol puede ser sintiente. O sea, nosotros somos pues muy pequeños a nivel de organismos comparado con los seres sintientes que están a nuestro alrededor, que todavía no los entendemos y no hemos aprendido. O sea, es como, no sé, como que lo que tiene uno en la cabeza que uno no ve que son pequeños, ¿cierto? Rémoras, pues, que están ahí, pero uno ni se da cuenta. Yo creo que nosotros somos eso para el planeta y estamos prontos con la posibilidad de, porque no creo que estemos ahí todavía, intuyo que vamos a descifrar, gracias a la curiosidad que tenemos los seres humanos, algunos, vamos a descifrar lo que hay que descifrar para destrabarnos y poder alinearnos energéticamente para dar ese salto colectivo, porque ahora pues estamos siendo saboteados para no vibrar alto. ¿Por qué? Creo que es una buena pregunta que nos deberíamos empezar a hacer todos. O sea, ¿por qué hay tanto interés de sabotearnos? Porque hay abundancia en el mundo. O mm. sea, el mundo post-encierro no se quebró. La plata de mucha gente está en los bancos, en paraísos fiscales de los millonarios y de los billonarios. La plata que se robaron de las vacunas y de todo eso que nos vendieron está en algún lugar. Esa plata no se perdió. Están en el Excel de alguien, pues. Porque la plata no exista ni el oro, pero en el Excel de alguien está, alguien le deben esa plata, pues alguien se está enriqueciendo con esa deuda. En fin, la verdad, Andrés, que no sé si nos va a tocar, pero estamos muy cerca. O sea, estamos muy cerca de un renacimiento donde la humanidad, en estos días, aquí hablando de inteligencia artificial y conectando historias, hice un ejercicio porque vi a muchos amigos míos y contemporáneos en LinkedIn utilizando unos argumentos muy simplistas de por qué ChatGPT estaba robándole al estudio Ghibli y lo que estaba sucediendo. Entonces yo me fui, tuve una conversación ahí con ChatGPT, le hice unas preguntas y le hice ecualicé el modelo para que me trajera la información que yo quería, porque más allá de ponerme de acuerdo con ChatGPT, lo que hice fue ecualizarlo. Y eventualmente pues como que escribí un artículo largo, como de 12 minutos, donde lo que intento es evidenciar, no tener una opinión, sino evidenciar que muchas veces estamos defendiendo lo indefendible. ¿Cierto? ¿Hay que defender la propiedad intelectual? Sí, hay que defender la propiedad intelectual, pero el modelo legal sobre el cual hoy está sustentada la propiedad intelectual nos beneficia a todos. No, beneficia a las corporaciones. Entonces, por eso peleamos muchos, porque es que el modelo actual no nos protege, pero no es que estemos en contra de la propiedad intelectual. O las vacunas. ¿Estoy en contra de las vacunas? No, estoy en contra de una tecnología nueva que metieron en las vacunas
que está generando un montón de estragos y nos metieron mentiras y nadie va a la cárcel. ¿Cómo no estamos hablando de eso? Yo no estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de cómo implementan una tecnología utilizando la sombrilla de unas vacunas. Eso es pensamiento crítico, por lo que estoy intentando aquí evidenciar y que estas herramientas me han servido mucho para eso, para despertar el pensamiento crítico. ¿Y qué pasa si? Y vení, ¿cómo así que esto? Pero y pasa esto. Hice otro ejercicio con el cambio de papa, que le planteé a ChatGPT que León 14 es un clon del León 13. Y le empecé a dar un montón de datos, de numerología, de todas, y me empezó a defender la Iglesia Católica. Yo le dije, hey, espérate, con la Iglesia Católica ha pasado esto, 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 esto y esto. Ah, no, sí, tenés toda la razón. Entonces, venga, entonces basado en eso, entonces, se me fue ya por el hoyo negro, que llaman los gringos el rabbit hole, y de repente tuve una conversación muy interesante, que más allá de que sea verdad o mentira, teorías de conspiración o no, es cómo jugamos y entrenamos el pensamiento crítico. Porque si tenemos el pensamiento crítico entrenado, nos van a enredar menos. Porque hoy estamos en la época de enredar a la gente. O sea, el exceso de información enreda a la gente, sobre todo por exceso de dopamina, ¿cierto? Porque todos estamos adictos a la dopamina, a las endorfinas, a las inas, a cafeína, todo lo que tenga ina. Y con estos dispositivos, pues han creado unas dinámicas sociales que estamos, pues sí, perdimos como el norte, somos como adolescentes enganchados Mm. en azúcar, ¿entendés? Porque nos estamos comportando todos como adolescentes, los viejos, los jóvenes, todos, 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 ¿cierto? Y cuando pensás a la humanidad como especie, pues claro, le dieron una tecnología, siendo todavía adolescentes en colectivo y están locos ahí adictos a la tecnología y todavía no la entienden. Pero se van a tener que chocar en el carro y quebrar el parabrisas para darse cuenta que es que, puta, la tecnología es muy chévere, pero hay que tener ciertos controles, ciertos límites. O sea, ahí es donde diría uno que entra el pensamiento godo y decir, bueno, ¿cómo le ponemos a esto límites, ciertos límites, ¿cierto? ¿Cómo nos protegemos de esto? No por no controlarlo, sino cómo nos protegemos de esto, porque nos tenemos que proteger de nosotros mismos. Hoy nos estamos haciendo zancadilla los humanos nosotros mismos. No nos tienen un revólver puestos aquí en la cabeza. O sea, Mm. hoy estamos en otro tipo de esclavitud que ¿Y todavía ves no hemos nacer dentro de poco, despertado. Martín, de pronto regulaciones globales sobre eso? Van a intentar, es que mira, Mm. yo tengo, mi padre tiene 82, 83 años, y yo le hablo de todas estas cosas, es mi gran sparring y yo creo que si le iba a tocar pasar por el purgatorio, el purgatorio era aguantarme a mí con mis conversaciones de lo que pasa en el mundo. Pero lo que yo le explicaba a él, digamos, los 17 objetivos de la ONU, son la putería, son hermosos. Pero cuando vas y empezás a estudiar cómo los están implementando y para qué los quieren implementar, pues te das cuenta que de pronto no es tan chévere. O sea, tenemos que tener otras discusiones. Sí, hay que protegernos, pero esos mecanismos que están diseñando desde esas instituciones para protegernos no es para protegernos, pareciera que es para controlarnos. Entonces vuelvo al lenguaje como para volver a conectar todas las conversaciones, porque es que el lenguaje, necesitamos aprender a estructurar el lenguaje y a entender conceptos y mejor conceptos, sobre todo en el mundo de hoy, porque es muy complejo, ¿cierto? Nos tenemos que entrenar. Yo no sé explicarle a la gente cómo. Mi entrenamiento es jugar con la tecnología. Yo adopto la tecnología antes de tiempo y empiezo a hacer locuras y experimentos con ella para ocupar el territorio, ¿entendés? Porque así es como yo ocupo el territorio y ahí veo sus peligros y sus potenciales. Siempre he sido muy de la filosofía de, venga, esta tecnología, ¿cómo ayuda a la sociedad? E intento por donde pueda a meterme a hacer proyectos, porque donde miras hay tecnología. Y no tecnología, me refiero a tecnología social. ¿Cierto? Que eso es lo chévere, pues, ya cuando entendés el concepto de tecnología social, porque la música es tecnología social, el fuego es tecnología social, la cultura es tecnología social, el internet es tecnología social, las conversaciones, los encuentros, la fiesta es tecnología social, los festivales, el arte, hacer negocios también es tecnología social, pero la intención que le ponemos, pues, define mucho el impacto que tiene en todos nosotros. Entonces, aquí me perdí un poco como en la tangente que me fui, pero lo que No, quería no. de pronto, a donde quería llegar es que o sea, tenemos hoy la opción de que nos domestiquen de nuevo o que nosotros definamos hasta dónde nosotros también queremos influenciar en esa domesticación, porque esta tecnología inclusive puede ser de una raza superior.
¿entendés? Podemos estar en la mitad de una invasión, pero no es una invasión con pistolas, es una invasión con tecnología y con tecnologías sociales y cambios de comportamiento, porque claramente están diseñando una sociedad nueva. En este momento están diseñando una sociedad nueva y nosotros estamos implementando esa sociedad nueva, por omisión o por acción. Hay unos que estamos más conscientes, que estamos intentando entender un poquitico yo para qué sirvo y qué estoy haciendo con mis Mm. acciones y mis intenciones, ¿cierto? Desde el plano cuántico, espiritual, cartesiano, cuadriculado, también tridimensional, o sea, desde todos, pero estamos rediseñando la sociedad. Y el que no se haya dado cuenta, hey, despierta, que está sucediendo en este preciso momento. Y cada uno de nosotros está participando de ese rediseño de la sociedad en la que estamos ahora. Bueno, Martín, es una alegría esta conversa contigo, muy, muy enriquecedora y bueno, siempre aprendiendo mucho de ti y bueno, una alegría volvernos a encontrar y tocar todos esos temas que me parece que son claves como para el futuro y para el presente como de todos nosotros y pues cada uno está poniendo ahí su... Me gustó mucho muchas cosas que dijiste, eso de que estamos es jugando y eso del juego para mí es súper importante porque pues imagínate, eso es lo que le lleva a uno como a estar siempre como en movimiento también y es una manera para siempre estar como transitando y no quedándose siempre como con una visión y quedándose encerrado, que es lo que pasa mucho con los discursos ideológicos hoy en día, de todo el mundo está queriendo como decir o poner como acá, hasta acá llegó el fin de la historia, acá no hay nada más y como que todo sí, es un discurso que se vuelve muy cansón en la esfera política de estar convenciendo y bueno, y cuando tú dices, pero si todos ya podemos tener opiniones y nos falta más escucharnos y es por eso que también pues estamos haciendo estos espacios también para la escucha colectiva y bueno, y para ir dejando ahí cositas que también nos alimentan a nosotros en la conversación, pero también van dejando pues unas semillitas ahí en una huerta ahí como educativa a futuro que cualquier persona pues puede usar de una manera muy libre. Ya no hay tanto miedo como en los 90 o en el 2000 de que me van a robar la idea, sino que qué chévere que más gente pueda como copiarse. Nosotros que venimos de la cultura digital, pues es como algo que a mí me ha atravesado mucho en todo lo que hago, todo eso que he aprendido en todos esos momentos. Y bueno, no sé, me gustaría algunas palabras finales para terminar, Martín, hoy, que ya vamos cerrando ahí la conversa. Podríamos seguir mucho, pero pues ya vamos a hacer un redondeo. Cierto. Algunas palabras Eh, finales. Mm. Mira, ahí como conectándome con lo que estabas diciendo vos ahí al final, es clave que entendamos que ningún ser humano tiene una idea de la nada y es el primero que tiene una idea. O sea, queramos o no, está en la genética primero y después está en los patrones y están los hábitos y en las costumbres y en los lugares que habitamos. Siempre nos estamos alimentando del conocimiento y de las prácticas de otros. Sobre todo hoy que estamos en un mundo donde puedes entrar a cualquier red social y ver prácticas chinas milenarias de gente que está documentando a sus familias hacer cosas que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver que eso es para mí el contenido más hermoso que hoy consumo yo en el mundo. Esos son como videos de 7 8 10 15 minutos de cómo los chinos hacen cosas, hacen comidas, hacen tinturas, o sea, es como una parsimonia hermoso, o sea, es un contenido hermoso. Entonces, a lo que ahí a lo que quiero llegar, que me fui en la tangente, es siempre nos estamos alimentando de otros. Y celebremos eso, agradezcamos eso, que todos los días podemos tener nuevas ideas. Y nos dieron una herramienta en la que podemos potencializar esas ideas. Eh, entonces está claro que el mundo no está corto de ideas, pero sí está corto de más corazones, más corazones activos, pues, es cierto, como el interés, pues yo lo diría, a mí me interesa seguramente por mi personalidad escuchar a los demás, para poder aprender más de mis privilegios, más allá de cualquier otra cosa, porque cuando escucho a los demás me doy cuenta que yo de qué me quejo, parce, o sea, yo tengo una vida tranquila, o sea, no de lujos, pero wow, o sea, la verdad que qué privilegios muchas veces que no nos damos cuenta que tenemos todos esos privilegios. Em, y la curiosidad, pues, ¿entendés? O sea, sí estamos en unos tiempos difíciles para la mayoría. Yo creo que todos estamos pasando por momentos difíciles. Creo que tenemos que aceptar que pusimos el bienestar colectivo con lo que ha pasado en los últimos 20 años, 25 años, la verdad. Desde el 99 hasta acá, yo diría que 25 años. Eh,
nos hemos enceguecido mucho colectivamente, muy fácil, muy rápido. Estamos destapando cosas muy rápido, pero nos enceguecemos muy rápido también. Estamos en unos ciclos de aprendizaje rápidos, pero tal vez ahorita lo que tenemos que hacer es desacelerar. ¿Entiendes? Como que ya tenemos un montón de herramientas que le podemos delegar para nosotros poder volver a la contemplación, al aburrimiento. O sea, como que sí, de toda esta conversación que hemos tenido, de todo lo que está pasando tecnológicamente, de todo lo bonito que se pueda venir, yo creo que es bonito, sí, solo sí, desaceleramos. ¿Entendés? Como que esta tecnología nos tiene que liberar de las cosas trabajosas, nos tiene que liberar de las cosas que no nos gustan, nos tiene que ayudar a profundizar, a volver a enamorarnos de lo que nos gusta y de pronto aprender que lo que no nos gustaba había algo que aprender, pero solo necesitamos tiempo para que alguien nos lo enseñara. Entonces ya tenemos un modelo matemático que tiene, no tiene paciencia, sino que tiene todo el tiempo, porque como no tiene tiempo, se puede dedicar toda la vida a enseñarte algo que vos decidís si te lo vas a enseñar como si duras 5 años, 18 años, 30 años, si sos un PhD, vos decidís y va a tener la paciencia para explicártelo. Entonces, o sea, es bello realmente, o sea, como que qué lindo ser humano en este momento, porque tenemos la posibilidad de volvernos a reconectar a nuestro potencial, ni siquiera a la esencia del ser humano, sino al potencial del ser humano. Y es que es como la invitación, pues como para todos nosotros, que nos, sí, que nos